quiero hoy, ¿están listos? ¿Sí? ¿Está aquí todavía o está en el Buen Fin? Por muchos andan en el Buen Fin, ¿se dieron cuenta? Se fueron a las compras y no invitaron, es lo peor. Ni porque ofrecimos descuento en pecados y a los maestros era un 20% adicional, no sé por qué, ¿verdad? Yo creo que los maestros se portan un poquito mal, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Gracias a Marcela, porque no le dan un fuerte aplauso a Marcela, que está haciendo lenguaje, traducción de señas. Recuerden, si tú conoces a alguien, a una persona sorda, puedes invitarlo. También si alguien nos está siguiendo en Facebook y están viendo la traducción de lengua de señas y desean contactarse con la iglesia, pueden escribir un mensaje, pueden mandarnos ahí o hacer un comentario en la reunión ahorita en vivo y con gusto nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. También si tienes un familiar, un conocido y te gustaría que de alguna manera nos acercáramos a él o a ella, también puedes escribirnos y hacérnoslo saber. Y bueno, yo quiero solamente dar un pequeño aviso antes de introducir el mensaje, y es que este fin de semana que viene hay encuentro con Jesús. Entonces yo quiero animar a los varones, ese encuentro con Jesús para hombres, a que se inscriban si es que no han ido a un encuentro con Jesús. Son de gran bendición, ¿verdad? Por ejemplo, este último, Pili, ¿vale la pena ir? ¿Verdad que sí? Pili acaba de ir el fin de semana pasado y vale mucho la pena. Entonces, hombres, si quieren inscribirse al final, en el módulo de información o con Quique pueden pedirle los datos. Creo que es 1,100 pesos la inscripción, pero tienes que dejar algo ya para que puedan apartarte el lugar, y es el próximo fin de semana. Y bueno, no se diga más, quiero introducir este mensaje leyéndote la palabra de Dios que viene en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, en el verso 16 al 17. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Y dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí está. Hoy he titulado este mensaje El dragón y yo, ¿verdad? Alguno pensó, pastor, va a hablar de mi esposa, ¿verdad? Pero no voy a hablar de eso. Alguno dijo, pastor, vaya a hablar de mi suegra para llevarla. No, tampoco voy a hablar de la suegra. Ahorita vas a ver de qué voy a hablar. Quiero contarte una historia. En un pueblo había un anciano que domingo a domingo sacaba 2 de sus perros y los llevaba a la plaza para pelearlos entre sí. Este hombre no solo promovía la pelea de perros, sino además promovía las apuestas. Y él domingo a domingo hacía esto. Eran 2 perros, ¿verdad? Y él siempre apostaba a uno que resultaba el ganador, ¿verdad? Entonces al domingo siguiente, muchos de los que estaban presentes dijeron, ya no vamos a caer, ¿verdad? Ya sabemos a qué perro apostarle. Y entonces se llegó el domingo, llegó el anciano con sus mismos 2 perros, ¿verdad? Y ahí entonces la gente que había apostado al perdedor ahora dijeron, hay que apostarle al ganador. Y apostaron al ganador, y resulta que ese domingo ganó el perro que una semana atrás había perdido. Entonces los hombres así de, no puede ser. Y casualmente el viejito le había apostado ahora ese, ¿no? Entonces los hombres ya estaban así como que un poco desesperados. Este viejito nos está agarrando aquí de sus clientes, ¿verdad? No la vuelve a aplicar. Vimos la fereza, la ferocidad del perro. Ahora le vamos a apostar al ganador. Entonces se juntaron todos ahí los vecinos, le apostaron al perro que había ganado un domingo anterior, y en el siguiente domingo pierden ahora, ¿no? Vuelve a ganar el perro que había ganado la primera vez. Y entonces ya enojados le dicen al viejito, a ver, explícanos qué está pasando. ¿Por qué un domingo gana otro y luego otro y luego otro, y no se repite el mismo ganador cada domingo? Y resulta que siempre tú ganas cuando apuestas. Y ya cuando el viejito no tenía salida, cuando el viejito no tenía opción, ¿verdad? Cuando se ve acorralado ahí ante los reclamos y ante el alboroto de las personas, el viejito confiesa y dice, es que la estrategia es que al perro que yo quiero que resulte ganador,
es al único perro que alimento durante la semana. Al otro lo dejo sin comer, lo dejo sin agua y hago que se debilite tanto que al momento que tenga que pelear, no tenga fuerzas para pelear. ¿Cómo ve el viejito? Qué tremendo. En el capítulo 5 que te leí ahorita, es la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo está hablando acerca de algunas alegorías y diferentes escenas que él trajo del Antiguo Testamento para mostrarnos que solo es por fe y gracia la libertad que Jesús nos ha dado. Y cierra enfatizando que la libertad se vive, ojo, a través de andar en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne. Pablo habla algo muy distinto a lo que enseñaba la religión o el legalismo de su época en cuestiones a la libertad. Es decir, Pablo explicaba que solo es por medio de la fe en Jesús que las personas tienen su libertad, y explica que son libres ¿de qué? De una vida pecaminosa. También Pablo enseña que no por eso las personas pueden usar la libertad para hacer lo que quieren, sino al contrario, ellos deben andar en el Espíritu. Y esta palabra andar se refiere al aspecto de caminar o conducirse de cierta manera, apegados o gobernados por el Espíritu Santo. Y el contraste a andar en el Espíritu es cuando satisfaces los deseos de la carne. La palabra satisfacer habla de consumir o completar o llevar a cabo los deseos pecaminosos que surgen de nuestro cuerpo. Al llegar a Cristo, nos damos cuenta que existe una lucha entre quienes éramos y quienes queremos ser. ¿Te has dado cuenta de eso? Siempre hay esa constante batalla entre quién era y quién quiero llegar a ser. Y ahí estás, ¿no? En esta batalla día a día. Y antes quizá no te dabas cuenta, ¿verdad?, que vivías bajo una naturaleza pecaminosa, pero ahora que la luz de Cristo ha alumbrado tu vida, tú percibes o debieras de percibir la diferencia entre andar en las obras de la carne y andar en el Espíritu. Y esta batalla que te menciono de entre el que era y el que quiero ser es precisamente el título de esta conferencia: el dragón y yo. El dragón no es tu mujer, no es tu suegra, no es tu vecino que te ve feo. El dragón es esa parte que mora dentro de ti, que totalmente está inclinada al mal. ¿Alguien reconoce que tiene esa parte dentro de sí? ¿Verdad que sí? Todos tenemos esa parte en nosotros que constantemente quiere hacer lo malo. Y Pablo lo escribe, Pablo lo menciona cuando él dice: es que quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y yo me he encontrado muchas veces en esa posición de: es que por más que quiero, por más que ya sé qué es lo que tengo que hacer, a veces termino haciendo lo que no quiero hacer. Y Pablo lo menciona en Romanos capítulo 7. Vamos a la Biblia y ahí va a mencionarte exactamente lo que te estoy compartiendo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Checa lo que dice. Es como si Pablo estuviese confesándose ahí con una persona, o estuviera con un psicólogo o con un amigo, y está escribiendo ahí lo que hay en su corazón. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
¿Qué tal las palabras del apóstol Pablo? Sabes, algunos escritores, hay dos posturas respecto, bueno, a lo mejor hay muchas, pero yo encontré dos posturas respecto a estos versículos que el apóstol Pablo. Hay algunos que piensan que el apóstol Pablo se está refiriendo a creyentes con una debilidad espiritual o muy nuevos en la fe, pero esa es una minoría. La gran mayoría explica que el apóstol Pablo se está describiendo a sí mismo, pero el apóstol Pablo no era un débil espiritual. El apóstol Pablo era un gigante espiritual. Era un hombre de Dios en todos los sentidos, hecho y derecho, pero luchaba de la misma manera que tú y yo luchamos con la carne que habita en nosotros. ¿Sí se entiende más o menos hasta aquí? ¿Sabes? Muchas veces hemos estado en esa situación. Yo constantemente estoy peleando conmigo mismo, como el apóstol Pablo lo menciona, de cuando quiero hacer el bien pero termino regándola, cuando quiero hablar de forma correcta y termino explotando, cuando quiero conducirme por cierto camino pero termino yéndome hacia otro camino, y muchas veces me duele y digo, ¿qué está pasando? ¿No? Si debiera, ¿verdad? Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo debo hacerlo, no necesito que alguien me enseñe, ya lo sé. ¿Por qué termino haciendo lo que no es correcto? Porque hay una parte dentro de mí, es ese dragón que está dentro de mí que insiste en hacer lo malo delante de Dios y delante de los hombres. Una ocasión, yo estaba en otra iglesia en Agape Sur, de donde venimos, y yo tenía que hablar con una persona. Esta persona, obviamente la plática no era sencilla, ¿verdad? Porque ahí dice, pastor, pues hablar, ¿qué chiste tiene, verdad? No, la plática no era sencilla. Había que exhortar a esta persona, había que disciplinarla y había que hacerle saber que lo que ella venía haciendo, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, estaba dañando no solo su vida, sino la vida de otros. Y teníamos que hablar con esta persona y decirle, hey, tienes que agarrar la onda, ¿no? Entonces imagínense, yo así de, shalom, y no voy a explotar, no voy a gritar, no me voy a enojar, yo solamente tengo que ir y hablarle, ¿verdad? Con todo el amor de Dios, y ya sabe, así como que la super preparación, y llego, ¿verdad? Y me siento así de toda la paz del mundo, ¿verdad? Y empezamos a platicar. Y empecé a sentir como dentro de mí, así como que y ¡pah! Estalló todo, ¿verdad? Y ahí terminamos como que gritándonos, ¿verdad? Y ya la plática de tornarse pacífica, suave, ¿verdad? Una plática bien terminó en algo que no era bien, no era correcto, ¿verdad? Y yo me sentí muy mal después de esa situación. Y entiende, la persona no era un angelito, ¿verdad? Y estaba haciendo cosas malas, pero yo perdí en esa ocasión. Yo perdí porque permití que ese dragón que estaba dentro de mí explotara y saliera, ¿verdad? Obviamente no le insulté, no hice nada así como que le di unas cachetadas, ¿verdad? Aunque el dragón me decía, pégale. No, pero mi tono de voz cambió. Mi lenguaje corporal cambió, ¿verdad? Y yo supe que ese día yo había perdido por permitir que la carne dominara todo el momento. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Que esa carne te salta, ¿verdad? Y este mensaje tiene la intención de identificar esa lucha entre el dragón, que son las obras de la carne, y yo, y que podamos vencer esa batalla que es diaria en nuestra vida. Hay muchas personas que creen que el enemigo está afuera. Hay muchas personas que creen que el enemigo es su pareja, que son sus hijos, que es su jefe, que es su líder, que es su pastor. Y son personas que llegan a creer, es que si todos cambiaran, yo estaría súper bien. Pero no, aunque todos cambien, el dragón sigue viviendo dentro de ti. Y si tú no identificas esa pelea y si tú no ganas esa pelea, ¿verdad? Tú vas a perder en muchas ocasiones. Y quiero mencionarte dos aspectos importantes para entender este mensaje. Quiero hablarte de los aspectos de la carne. ¿A qué se refiere cuando el apóstol Pablo dice que
satisfacemos los deseos de la carne. ¿Y a qué se refiere cuando el apóstol Pablo dice que andamos en el Espíritu? Porque estas son estas dos corrientes: el dragón, los deseos de la carne, y andar en el Espíritu, que es andar en los caminos de Dios de forma correcta. Escucha, los resultados del dominio del dragón o de vivir en la carne, esto debe entenderse como no solo la participación del cuerpo físico. Porque hay quien: no, pastor, yo soy un santo, mire, no salgo. Sí, no sales, pero tu mente esa se pasea por todos lados, ¿verdad? Esa va a todas partes. Entonces no solo es la participación del cuerpo físico, sino la mente, la voluntad y las emociones. Y los aspectos de la carne son aquellas condiciones no redimidas, no entregadas a Dios. No han sido crucificadas ahí en la cruz, no, son aspectos carnales. Y el apóstol Pablo, versos más adelante con el que le iniciamos, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, escucha aquí algunas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Y dice: de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo de la carne. Dice, como estas, ¿verdad? Dice, y cosas semejantes a estas. Pero escucha todas las que mencioné, ¿verdad? Si tuviésemos como que ahí un cuestionario, ¿verdad? Y así, ponle palomita a la que practiques. Ay, caray, ¿verdad? Así como, tin, 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 tin. Una vez hicimos un inventario espiritual con unos líderes, ¿verdad? Y nos dieron una lista de pecados, un chorro de pecados, unos que ni sabíamos que eran pecados, ¿verdad? Sí, ay, Dios mío, creo que esto ni sabía que era pecado. Y entonces, pues tacha aquellos que practicas. Y un amigo de la iglesia dijo: pues yo no voy a batallar, pastor. Y le tachó de esquina a esquina y dijo: aquí está, todos los hago yo. Entonces, así a veces, ¿verdad? No sabes que algunos creen que somos bien santitos, pero no, somos bien tremendos, porque las cuestiones de la carne están entre nosotros y moran dentro de nosotros, y es muy fácil caer en esas prácticas. Pero bueno, ¿cuáles son los resultados de andar en el Espíritu? Y entiéndase andar en el Espíritu como una acción continua o un estilo de vida habitual. Andar, escucha, implica progreso. Pues a medida de que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia responde a los mandatos básicos de la Escritura, el creyente empieza a crecer en su vida espiritual. Eso es andar en el Espíritu. Ya hablamos de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Yo te digo: ok, pastor, ya me señaló lo malo. ¿Qué es lo bueno, por así decirlo? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pablo también menciona en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 y dice, escucha: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántas son? 9, exactamente, 9 ahí. Pero a veces las leemos así y no lo sabemos, ¿verdad? No, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya me lo sé de memoria, pero no sabemos qué significan. Yo encontré lo que un autor describió de cada una de ellas y me gustó y quiero leértelo. Escucha, porque a veces crees que el amor es la clase de amor que tu novio te da o que tu pareja te da. Y dices: no, ese fruto yo lo tengo, pastor. Viera cuánto me ama el pelos, ¿verdad? Así al novio, ¿verdad? Viera cuánto me ama el pelos. No, eso no es amor, ¿verdad? Checa lo que es amor. Dice, una de las varias palabras griegas que se traducen amor es ágape. Se refiere al amor por elección de la voluntad y no a un afecto emocional, ni a una atracción física, ni tampoco al lazo familiar.
Porque hay quien dice, no, es que yo amo a mi mamá. Ese no es la clase de amor que se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Dice, no es ni el afecto emocional, no es la atracción física, no es el lazo familiar, sino es al respecto, no es el respeto, la devoción y el afecto que incluyen siempre el servicio comunitario y la disposición incondicional al sacrificio. Eso es el amor. Ese es el fruto del Espíritu al que llamamos amor. ¿Sí se entiende? Ok. Gozo. Porque hay también quien dice, no, pastor, yo tengo mucho gozo en mi corazón. No tienes gozo. Dice, una felicidad, escucha, basada en promesas divinas que no cambian y en realidades espirituales eternas. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. El gozo no es producto de circunstancias favorables y ocurre aún en las circunstancias más dolorosas y más severas. El gozo es un don de Dios y como tal los creyentes no deben fabricarlo de manera artificial, sino deben deleitarse en la bendición, escucha, que ya posees. Eso es el gozo. ¿Es el gozo al que tú entendías? Así como que no, nada que ver. Paz, hay otra, también otros, no, yo tengo lleno de paz, ahí te va. La calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. La forma verbal denota la suma perfecta de todas las cosas y refleja en la noción de tenerlo todo. Como el gozo, la paz no tiene nada que ver con las circunstancias temporales, es la paz. Ahora, paciencia, dice, se refiere a la capacidad para soportar ataques infringidos por otros y la disposición tranquila para soportar situaciones irritantes y dolorosas. Ahí te va. Ahora, benignidad. Dice, la benignidad es un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trata a todos los creyentes. Qué fuerte, ¿verdad? Bondad, excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. Dios manda a los creyentes a que sean bondadosos para dar ejemplo a los demás. Ahora, fe, aquí es otra que muchos se equivocan. Fe se traduce como fidelidad. El fruto del Espíritu Santo es fe, pastor. Yo sí creo. No se está refiriendo a la fe de creer, se está refiriendo a la fe de ser fiel. Y dice aquí, y se refiere a conducirse como una persona leal y una persona digna de confianza. Ese es el fruto del Espíritu Santo llamado fe. Y también dice mansedumbre, es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguna de venganza o retribución. En el Nuevo Testamento se emplea para describir tres actitudes. Una, sumisión a la voluntad de Dios, disposición a ser enseñados, pero también tener consideración por los demás. Esa es mansedumbre. Y la última es templanza. También se conoce como dominio propio y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. Ahí está, frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Más o menos. Esto está para un curso como de un mes completito. De todo, o sea, verlo así como a profundidad, ¿no? Pero bueno, ahí te di una salpicadita. Frutos del Espíritu. Y yo quiero terminar con esto, y si me pueden ayudar ya con el teclado. La única forma, es decir, pastor, saque 5 puntos para vencer al dragón. No tengo 5 puntos. Hoy no tengo 5 puntos. Tengo uno solo. Y es no enfocarte, escucha, la solución para vencer los deseos de la carne o el dragón que vive en ti, no es enfocándote en el dragón. Así cometemos muchos errores. No es que voy a dejar de pecar. Nunca vas a dejar de pecar.
Es que voy a dejar de ver. No te enfoques en lo que tienes que dejar de hacer. Para vencer los deseos de la carne, tú te tienes que enfocar en andar en el Espíritu. Ahí tú vences a tu dragón. No centrándote en el dragón, sino centrándote en ¿quién? En el Espíritu Santo. No es haciéndole caso al dragón y estar todo el día pareciendo que adoras a tu dragón. No, es adorando al Espíritu Santo. Ser conscientes del Espíritu Santo. Procurar al Espíritu Santo en tu vida. Ese es nada más, no hay de otra. Y tú dices, ¿cómo lo hago, pastor? Ahí sí tengo 12 maneras de andar en el Espíritu Santo. Ahí te digo que es buen fin, ¿verdad? Para aventar para arriba. 12 maneras para tú andar en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es? A través de disciplinas espirituales. Diga conmigo eso, disciplinas espirituales. Son aquellas prácticas, todas estas están aquí en la Biblia. Y el apóstol Pablo menciona la disciplina cuando en 1 Corintios capítulo 9 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Escucha el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, o sea, no a ver qué pasa, no al aventón. Dice, yo corro de esta manera, no a la aventura. De esta manera peleo, no golpeando al aire. O sea, no es como que a ver a quién le atino. No. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Escucha, el apóstol Pablo golpea su cuerpo. ¿A qué se refiere? A su carne. Dice, yo mismo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es disciplina espiritual. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es disciplina espiritual. Y son 12, ahí te van. Nos vamos a ir aquí rápido. Voy a explicar algunas. Pero sí, estas 12 están para un grupo conexión el año que entra. Si tú dices, pastor, yo quiero crecer machín en disciplina espiritual, en enero, búscame. Vamos a dar un curso especial de esto. Número 1, estudio de la palabra. Estudio de la palabra. ¿Qué incluye? Conocimiento, meditación y aplicación. Eso es el estudio de la palabra. Porque dice, no, yo leo todos los días mi pan diario. Estás leyendo, felicidades, qué chido. Pero estudiar la palabra es muy distinto. Implica conocer, implica meditar, implica aplicar. Ese es el estudio de la palabra. Número 2, oración. Pastor, yo todos los días oro a mi Dios ahí antes de dormirme. No. La oración también tiene 3 aspectos muy importantes. Número 1, comunión con Dios. Esa charla constante de Dios y nosotros. Pero también implica la intercesión. Es tú, ahora sí que meterte en medio entre Dios y alguien más. Y tú pides por ese alguien más. Y guerra espiritual. Esa es la oración. Comunión con Dios, intercesión, pedir por los demás, pero guerra espiritual. Y esa es meternos a los caminos de las tinieblas, de los demonios. Hace falta hacer guerra espiritual, ¿sabes? En los hogares hace falta hacer más guerra espiritual. Y eso es una disciplina espiritual. Número 3, adoración. Y adoración no solo es, pastor, yo cada que voy al trabajo pongo mi disco de Marcos Witt. No, o sea, está chido que pongas tu disco de Marcos Witt, pero la adoración también conlleva esos momentos en el que adoras con conciencia, con plena conciencia. Decir, estoy cantando esto, estoy diciendo esto y se lo estoy diciendo a Dios. O sea, estar consciente de ese momento mágico, ese momento
sublime de adorar a un Dios grande, un Dios que lo llena todo, que es el creador del universo. Es esa conciencia de estar parado delante de quien estás. Adoración. Pero también implica la adoración colectiva, esta que se da aquí. Es una disciplina espiritual. Evangelización. Pastor, ¿a poco evangelizar a otros es disciplina espiritual? Es disciplina espiritual. Compartir del amor de Cristo a otras personas. Confesión. Dice, pastor, ¿a poco aquí también hay confesión? Sí, también. Eso viene en la Biblia. La confesión a Dios, que esa es privada, nada más. Pero también una disciplina espiritual es tener a alguien a quien tú le puedas estar confesando tus faltas. Esa persona no tiene poder para perdonar tus pecados, aclaro, ¿sí? Pero ¿cómo ayuda el hecho que tú confieses, saques las cosas? Y obviamente tienes que ser muy cuidadoso a quién le confiesas cosas. Líderes, pastores, personas maduras que puedan recibir esa, que puedan orar por ti, que puedan animarte, que puedan aconsejarte. Es una disciplina espiritual. 6, mayordomía. Y aquí hablamos acerca de la administración y la rendición de cuentas. Esta es una disciplina espiritual. Mayordomía. ¿Qué incluye? Incluye qué haces con tu dinero, qué haces con tu tiempo y qué haces con tus pensamientos. Eso es la mayordomía. Administrar y rendir cuentas. Aquí está, aquí está. Número 7, el ayuno. El ayuno es abstenerse de algo y sacrificar nuestra carne. El ayuno, pero ojo, hay quien ayuna, pero no es ayuno, es dieta. Porque el ayuno tiene que ir acompañado de los demás, de los 6 anteriores que te mencioné. Si no, no es ayuno, solo es una dieta. Solamente le estás pegando a los carbohidratos, le estás pegando a la coca, al Facebook, a algo, pero no, si no lleva oración, si no lleva lectura, si no lleva adoración, si no lleva todas las que te estoy mencionando, no es ayuno. ¿Sí? 8, silencio y contemplación a través del retiro. Silencio y contemplación a través del retiro. Esto es pausar tu vida, hacerte a un lado del ruido de trabajo, de la familia, y dedicarte a escuchar a Dios, contemplarlo a Él sin decir una sola palabra. Esta práctica la tienen bien chida muchos grupos católicos y lamentablemente grupos cristianos la han olvidado. Y es bien importante retirarte un día, mediodía, 2 horas y dejar todo y decir: Dios, aquí estoy, habla mi vida. Retiro. 9, escribir un diario. ¿Sabe por qué no hay tantos héroes latinos o mexicanos? Vamos a cerrarlo un poquito. ¿Sabe por qué? Y escuchamos autores ingleses, europeos, americanos, muchas grandes, pues mucha literatura cristiana es gente europea, gente gringa, ¿verdad? Algunos asiáticos también. Pero ¿sabes por qué no hay latinos ahí? Porque no tenemos la costumbre de escribir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay tanta obra literaria cristiana de estos hombres? Porque todo lo escribían. Entonces, de generación en generación se pasaban sus diarios. Y cuando a alguien con visión le tocó un diario y dijo: hay que publicar este diario, tómala, un libro súper buenísimo. Imagínate que tú escribieras todo lo que Dios te ha dicho, desde que te convertiste hasta que te mueres. Imagínate el legado que le vas a dar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Es una disciplina espiritual. Aprendizaje constante.
estar motivado a cursos, a células, a encuentro con Jesús, escuela bíblica, diplomado de ciencias interculturales aquí con Daniel, lo que sea, pero quiero aprender. Disciplina espiritual. 11, servicio. Servir a los demás es una disciplina espiritual. Y número 12, una vida, una guianza. Ser guiado por una persona o unas personas. Porque puedes tener todo esto, pero si eres un llanero solitario allá en las montañas, pues si tú te pones bajo la cobertura de alguien y dices: aquí estoy, quiero ser guiado por ti, enseñado por ti. Disciplina espiritual. Haciendo estas 12, no, tú al dragón lo tienes con la bota en el cuello todo el tiempo, pero es disciplina. Ahora decir: pastor, ¿son enchiladas? No, no son enchiladas, es disciplina. ¿A alguien le gusta? O sea, alguien dice: la disciplina está bien fácil, pastor. No, por eso traemos kilos de más, por eso desórdenes financieros, por eso problemas en la familia, por eso muchas cosas, por falta de disciplina. Pero si tú le quieres dar, como el Canelo, ¿verdad?, un ganchazo al dragón, ¿verdad?, así con los puños del Canelo, 12. Toma estas 12 disciplinas, practícalas poco a poquito. No quieras mañana, hijos, ahí se quedan, me voy a ir a un retiro espiritual de 15 días. No, calma. O sea, poco a poquito. Comienza con la lectura, el estudio de la palabra, la adoración, esto. Y un día, prográmate. Pero al menos, todos deberíamos tener al año un retiro personal. Un día mínimo. Te puedas aislar de todo y ponerte ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ponte de